En el escrito 183 se explica, entre otras cosas, que, aunque Jesús sufrió cruelmente en sus últimas horas en la tierra, estos actos de violencia e injusticia no formaban parte de la voluntad divina de Dios. Si bien era voluntad del Padre que Jesús viviera una experiencia humana completa, desde su nacimiento hasta su muerte, Dios no fue responsable de la brutalidad ejercida por los soldados, líderes religiosos y demás personas que lo maltrataron. Jesús, en su entrega total a la voluntad divina, aceptó morir de forma natural, sin recurrir a ningún poder especial para evitar su destino. Su sacrificio no fue causado ni por el Padre Celestial ni por fuerzas demoníacas, sino por la maldad de los hombres. A pesar de esto, Jesús se mantuvo fiel a su propósito, demostrando su compromiso con Dios hasta el final. El texto también enfatiza que la crucifixión no fue un mandato divino, sino el resultado de una conspiración humana impulsada por el odio y la ignorancia. Incluso el padre del pecado, Satanás, quedó horrorizado ante la brutalidad del sufrimiento de Jesús. En conclusión, Jesús cumplió la voluntad del Padre al vivir y morir como cualquier mortal, pero el dolor y la humillación que sufrió fueron únicamente producto de la perversidad humana. Escrito 183. La traición y el arresto de Jesús. Después de que Jesús hubo finalmente despertado a Pedro, a Santiago y a Juan, les sugirió que se dirigiesen a sus tiendas y procurasen reposo en previsión de las tareas del día siguiente. Mas para entonces, los 3 apóstoles estaban bien despiertos. Se habían reanimado con sus breves siestas y además quedaron todavía más alerta ante la llegada de 2 mensajeros agitados que preguntaron por David Zebedeo, y de inmediato fueron en su busca cuando Pedro les indicó dónde montaba guardia. Aun cuando 8 de los apóstoles dormían profundamente, los griegos acampados junto a ellos estaban más temerosos de que surgiesen problemas, hasta el punto de haber apostado un centinela para dar la alarma en caso de peligro. Cuando estos 2 mensajeros entraron apresurados en el campamento, el centinela griego procedió a despertar a todos sus compatriotas, quienes salieron de sus tiendas completamente vestidos y armados. Todo el campamento se hallaba ya en vela, a excepción de los 8 apóstoles. Pedro deseaba llamar a sus compañeros, pero Jesús se lo prohibió rotundamente. El maestro les amonestó con suavidad para que retornasen a sus tiendas, mas ellos se mostraron reacios a seguir su indicación. Como no logró dispersar a sus seguidores, el maestro se apartó de ellos y descendió hacia el molino de aceite cercano a la entrada del parque de Getsemaní. Aunque los 3 apóstoles, los griegos y el resto del campamento vacilaron en seguirlo de inmediato, Juan Marcos se escabulló entre los olivos y se ocultó en un pequeño cobertizo cercano al molino. Jesús se distanció de sus amigos para que, al llegar quienes habrían de prenderlo, pudiesen arrestarlo sin perturbar a los apóstoles. Temía que, de hallarse despiertos en el momento de su detención, el espectáculo de la traición de Judas encendiese su animosidad, resistiesen a los soldados y terminasen siendo capturados junto con él. Temía asimismo que, de ser apresados a su lado, acabasen pereciendo con él. Jesús sabía que el plan para darle muerte se originaba en los consejos de los gobernantes de los judíos, pero también estaba al tanto de que tales maquinaciones contaban con la aprobación plena de Lucifer,
Satanás y Caligastia. Y bien sabía que estos rebeldes de los reinos se complacían en la idea de que todos los apóstoles pudiesen ser destruidos con él. Jesús se sentó, a solas, en el molino de aceite, aguardando la llegada del traidor, y solo fue visto entonces por Juan Marcos y por una innumerable hueste de observadores celestiales. 1. La voluntad del Padre. Hay un gran peligro de que malinterpretes el sentido de numerosos dichos y de muchos sucesos relacionados con la culminación de la carrera del Maestro en la carne. El trato cruel infligido a Jesús por los sirvientes ignorantes y los soldados insensibles, la conducta injusta de sus juicios y la actitud insensible de quienes se proclamaban líderes religiosos, no debes confundirlos con el hecho de que Jesús, al someterse pacientemente a todo ese sufrimiento y humillación, cumplía verdaderamente la voluntad del Padre en el paraíso. En verdad, era la voluntad del Padre que Jesús tomara por completo la copa de la experiencia mortal, desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, el Padre Celestial nada tuvo que ver con instigar el comportamiento bárbaro de aquellos seres humanos, supuestamente civilizados, que torturaron tan brutalmente al Maestro y que descargaron sobre su persona, que no oponía resistencia, semejante sucesión de indignidades. Esas vivencias inhumanas y sobrecogedoras que Jesús se vio obligado a soportar en las horas finales de su vida mortal, no formaban parte, en modo alguno, de la divina voluntad del Padre, la cual su naturaleza humana se había comprometido a cumplir triunfalmente en el momento de la entrega final del hombre a Dios, simbolizada en la triple plegaria que pronunció en el huerto mientras sus exhaustos apóstoles dormían el sueño del agotamiento físico. El Padre en el cielo deseaba que el Hijo de otorgamiento concluyera su trayectoria terrenal de manera natural, tal como todos los mortales han de terminar sus vidas en la tierra y en la carne. La gente ordinaria no puede esperar que sus últimas horas en este mundo y el subsiguiente episodio de la muerte se vean aliviados por una dispensación especial. Así pues, Jesús eligió entregar su vida en la carne, de acuerdo con el curso natural de los acontecimientos, y se rehusó firmemente a librarse de las garras crueles de una conspiración perversa, de hechos inhumanos que avanzaban con horrenda certeza hacia su increíble humillación y su ignominiosa muerte. Cada fragmento de esa asombrosa manifestación de odio y de aquella demostración de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y mortales impíos. Dios en el cielo no lo dispuso, ni tampoco los archienemigos de Jesús lo dictaron, si bien sí hicieron lo suficiente para asegurarse de que los mortales irreflexivos y malvados rechazaran de tal modo al Hijo de otorgamiento. Incluso el Padre del pecado volteó su rostro ante el horror desgarrador de la escena de la crucifixión. II. Judas en la ciudad. Después de que Judas se retiró tan abruptamente de la mesa mientras comían la última cena, se dirigió directamente a la casa de su primo. Luego, ambos fueron sin rodeos a ver al capitán de la guardia del templo. Judas le pidió al capitán que reuniera a la guardia y le informó que estaba listo para guiarlos hasta Jesús. Como Judas apareció un poco antes de lo previsto, hubo cierta demora antes de partir hacia la casa de Marcos, donde él esperaba encontrar a Jesús, todavía reunido con los apóstoles. El maestro y los 11 dejaron la casa de Elías Marcos unos 15 minutos antes
de que el traidor y los guardias arribaran. Para cuando los captores llegaron a la casa de Marcos, Jesús y los 11 ya se hallaban bien fuera de las murallas de la ciudad, camino al campamento del Olivar. A Judas le perturbó mucho no encontrar a Jesús en la residencia de Marcos, ni hallarlo en compañía de los 11 hombres, de los cuales solo 2 estaban armados para ofrecer resistencia. Sabía que, aquella tarde al salir del campamento, únicamente Simón Pedro y Simón Zelotes llevaban espadas. Judas había esperado capturar a Jesús en un momento tranquilo de la ciudad, cuando hubiese poca posibilidad de resistencia. El traidor temía que, si esperaba a que volvieran al campamento, se toparía con más de 60 discípulos devotos, y también estaba al tanto de que Simón Zelotes poseía un buen arsenal de armas. Cuanto más pensaba Judas en el aborrecimiento que le tendrían los 11 leales apóstoles, más nervioso se ponía, pues temía que todos procuraran destruirlo. No solo era desleal, sino que, en el fondo, era un verdadero cobarde. Al no hallar a Jesús en el aposento alto, Judas pidió al capitán de la guardia que regresaran al templo. Para ese momento, los dirigentes ya empezaban a reunirse en la casa del sumo sacerdote, preparándose para recibir a Jesús, puesto que el pacto con el traidor estipulaba que debían apresarlo antes de la medianoche de ese mismo día. Judas les explicó que habían perdido a Jesús en la casa de Marcos y que sería necesario ir a Getsemaní para arrestarlo. Luego, el traidor agregó que más de 60 seguidores devotos acampaban con él y que todos estaban bien armados. Los gobernantes judíos le recordaron a Judas que Jesús siempre predicó la no resistencia, pero Judas replicó que no podían contar con que todos los seguidores de Jesús obedecieran tal enseñanza. En realidad, temía por su propia seguridad y por eso se atrevió a solicitar un destacamento de 40 soldados armados. Dado que las autoridades judías no disponían de una fuerza de hombres armados bajo su jurisdicción, se dirigieron de inmediato a la fortaleza Antonia para pedirle al comandante romano que se las proporcionara. Pero al enterarse de que pretendían arrestar a Jesús, el comandante se negó de inmediato a acceder a su solicitud y los remitió a su superior. Así fue como emplearon más de una hora pasando de una autoridad a otra, hasta que finalmente se vieron obligados a presentarse ante el propio Pilato para obtener permiso de usar la guardia romana armada. Ya era muy tarde cuando llegaron a la residencia de Pilato, quien se había retirado a sus aposentos privados con su esposa. Dudó en verse involucrado en el asunto, sobre todo porque su esposa le había pedido que no atendiera la solicitud. Sin embargo, dado que el presidente del Sanedrín judío estaba presente y hacía personalmente el pedido de auxilio, el gobernador consideró prudente otorgarlo, pensando que después podría corregir cualquier injusticia que llegaran a cometer. En consecuencia, cuando Judas Iscariote salió del templo, alrededor de las 11:30 de la noche, iba acompañado por más de 60 personas, guardias del templo, soldados romanos y sirvientes curiosos de los sumos sacerdotes y gobernantes. ¡3! El arresto del maestro. Cuando este grupo de soldados y guardias armados, llevando antorchas y linternas, se acercó al huerto, Judas se adelantó al resto de la tropa para poder identificar rápidamente a Jesús, de modo que los captores pudieran echarle mano antes de que sus compañeros lograsen defenderlo. Y había otra razón por la cual Judas quiso ponerse por delante de los enemigos del Maestro. Pensaba que,
al llegar primero a la escena, daría la impresión de haber venido a advertir a los apóstoles y demás presentes con Jesús, en lugar de mostrarse en connivencia con la escolta armada que venía pisándole los talones. Incluso había planeado fingir que se apresuraba a alertarlos de la llegada de los captores, pero ese ardid se malogró en cuanto Jesús saludó al traidor con una frase devastadora. Aunque el maestro se dirigió a él con amabilidad, lo recibió como a un traidor. En cuanto Pedro, Santiago y Juan, junto con unos 30 compañeros del campamento, vieron a la columna de soldados portando antorchas rodear la cima de la colina, comprendieron que venían a arrestar a Jesús y corrieron hacia el molino de aceite, donde el maestro estaba sentado en solitaria contemplación a la luz de la luna. Mientras la compañía de soldados se acercaba, por un lado, los 3 apóstoles y sus amigos lo hicieron por el otro. Cuando Judas avanzó para hablar con el maestro, los 2 grupos se quedaron inmóviles, con Jesús en medio, y Judas listo para marcar su traición con un beso sobre la frente del maestro. El traidor esperaba que tras guiar a los guardias hasta Getsemaní, le bastaría con señalar a Jesús o, como mucho, cumplir la promesa de saludarlo con un beso y luego huir del lugar. Judas temía en gran manera que todos los apóstoles estuviesen presentes y que dirigieran su ataque contra él en represalia por atreverse a traicionar a su amado maestro. Pero cuando Jesús lo saludó con palabras que delataban su traición, Judas quedó tan perplejo que ni siquiera intentó escapar. Jesús hizo un último esfuerzo por salvar a Judas de consumar su acto de traición. Antes de que el traidor llegara hasta él, dio un paso al costado y, dirigiéndose al soldado que marchaba al frente a la izquierda, preguntó al capitán romano: «¿A quién buscáis?». El capitán respondió: «A Jesús de Nazaret». Entonces Jesús se irguió ante el oficial y, con la tranquila majestad del Dios de toda esta creación, declaró: «Yo soy». Varios de los presentes en esta escolta armada habían escuchado las enseñanzas de Jesús en el templo, y otros sabían de sus grandes obras, de modo que cuando lo oyeron proclamar su identidad con tal seguridad, los que iban en primera fila retrocedieron sorprendidos por la calma y la majestad de su declaración. Así pues, ya no era necesario que Judas siguiera con su plan de traición. El maestro se había dado a conocer a sus enemigos sin ambajes y podrían haberlo arrestado sin la ayuda del traidor. Pero Judas tenía que justificar su presencia en medio de aquella fuerza armada y, además, deseaba aparentar que cumplía su parte del acuerdo con los dirigentes judíos para ganarse la gran recompensa y los honores que creía que le otorgarían como pago por entregar a Jesús en sus manos. Cuando los guardias se recuperaron de su primer estremecimiento ante la presencia de Jesús y al oír su voz inusual, y mientras los apóstoles y discípulos se acercaban, Judas dio un paso hacia el maestro y, posándole un beso en la frente, exclamó: «Salve, maestro». Y mientras Judas lo abrazaba, Jesús le dijo: «Amigo, ¿acaso esto no es suficiente? ¿Incluso traicionarías al Hijo del Hombre con un beso?». Los apóstoles y discípulos quedaron atónitos ante lo que veían. Por un instante, nadie se movió. Entonces Jesús, apartándose del abrazo traicionero de Judas, dio unos pasos hacia los guardias y soldados, repitiendo la pregunta: «¿A quién buscáis?». Y el capitán contestó de nuevo: «A Jesús de Nazaret». Jesús respondió: «Ya os dije que soy yo. Si pues me buscáis a mí, dejad que estos otros se retiren. Estoy listo para ir con ustedes». Jesús estaba dispuesto a volver a Jerusalén con los guardias,
y el capitán romano no tenía objeción en permitir que los 3 apóstoles y su grupo se marchasen pacíficamente. Pero antes de que pudieran ponerse en camino, mientras Jesús esperaba las órdenes del capitán, se acercó Malco, el sirio que servía como guardia del sumo sacerdote. Sin que el capitán romano hubiera dado tal directriz, este hombre se dispuso a atarle las manos a la espalda. Al ver semejante vejación contra su maestro, Pedro y los demás no pudieron contenerse más. Pedro desenvainó su espada y se lanzó sobre Malco junto a varios compañeros. Pero antes de que los soldados defendieran al sirviente del sumo sacerdote, Jesús levantó la mano para detener a Pedro y, con firmeza, le dijo: Pedro, envainad tu espada. Quienes toman la espada perecerán por la espada. ¿No entendéis que es la voluntad del Padre que beba esta copa? ¿Y no sabéis acaso que si quisiera, aún ahora podría llamar a más de 12 legiones de ángeles y sus ayudantes, quienes me librarían de las manos de estos pocos hombres? Mientras Jesús ponía fin de manera tan decidida a aquella demostración de fuerza de sus seguidores, esto bastó para atizar el temor del capitán de la guardia, quien, con la ayuda de sus soldados, puso manos violentas sobre Jesús y lo ató con prontitud. Y mientras le sujetaban las manos con pesadas cuerdas, Jesús dijo: ¿Por qué salís contra mí con espadas y palos, como si fuesen a capturar a un ladrón? Todos los días estuve con ustedes en el templo, enseñándole al pueblo públicamente, y no hicieron intento alguno por apresarme. Cuando Jesús estuvo atado, el capitán, temiendo que los seguidores del maestro intentaran rescatarlo, ordenó detenerlos. Pero los soldados no actuaron con la suficiente rapidez, pues, al oír las órdenes del capitán, los discípulos de Jesús huyeron a toda prisa hacia la hondonada. Durante todo este tiempo, Juan Marcos había permanecido oculto en un cobertizo cercano. Cuando los guardias emprendieron el regreso a Jerusalén con Jesús, Juan Marcos quiso salir de su escondite para ir tras los apóstoles y discípulos que corrían. Pero justo cuando emergía, uno de los últimos soldados que perseguía a los discípulos fugitivos pasó cerca. Vio al joven con su túnica de lino y lo persiguió, casi dándole alcance. De hecho, el soldado llegó a sujetarlo de la ropa, pero Juan logró escabullirse de la prenda, escapando desnudo, mientras aquel soldado sostenía la túnica vacía. Juan Marcos corrió a toda prisa hasta encontrarse con David Zebedeo en la vereda superior. Cuando le contó lo ocurrido, ambos se apresuraron a volver a las tiendas donde dormían los 8 apóstoles para informarles de la traición y el arresto del maestro. Casi al mismo tiempo que despertaban a los 8 apóstoles, los que habían huido por la hondonada regresaban, y todos se reunieron cerca del molino de aceite para discutir qué debían hacer. Entretanto, Simón Pedro y Juan Zebedeo, que se habían ocultado entre los olivos, ya iban tras el grupo de soldados, guardias y sirvientes que conducía a Jesús a Jerusalén como si llevaran a un criminal peligroso. Juan siguió de cerca a la multitud, pero Pedro se quedó rezagado. Después de que Juan Marcos logró zafarse del soldado, buscó un manto en la tienda de Simón Pedro y Juan Zebedeo. Suponía que los guardias se llevarían a Jesús a la casa de Anás, el sumo sacerdote emérito, así que rodeó los olivares y llegó antes que la turba, ocultándose cerca de la entrada a la puerta del palacio del sumo sacerdote. ¡4! Discusión en el molino de aceite. Santiago Zebedeo, al verse separado de Simón Pedro y de su hermano Juan, se reunió entonces con los demás apóstoles y sus compañeros de campamento junto al molino de aceite para deliberar qué debían hacer
ante el arresto del maestro. Andrés había sido relevado de toda responsabilidad en la dirección del grupo de apóstoles. Por lo tanto, en la más grande crisis de sus vidas, se mantuvo en silencio. Tras una breve conversación informal, Simón Zelotes se subió al muro de piedra del molino y, con vehemencia, hizo un llamado a la lealtad hacia el Maestro y la causa del reino, exhortando a sus compañeros apóstoles y a los demás discípulos a correr detrás de la turba para rescatar a Jesús. La mayoría del grupo se disponía a seguirlo en su fervorosa iniciativa, de no haber sido por la intervención de Natanael, quien, tan pronto como Simón terminó de hablar, se levantó y les recordó cuántas veces Jesús había enseñado acerca de la no resistencia. También les trajo a la memoria que, esa misma noche, el Maestro los había instruido a preservar sus vidas para el momento en que debiesen salir al mundo a proclamar la buena nueva del reino celestial. Natanael fue respaldado por Santiago Zebedeo, quien relató cómo Pedro y otros habían desenvainado sus espadas para defender a Jesús del arresto, y de qué modo el Maestro había ordenado a Simón Pedro y a los demás que volvieran a guardar las armas. Mateo y Felipe también hablaron, pero no se llegó a ninguna determinación clara hasta que Tomás, recordándoles que Jesús había desaconsejado a Lázaro exponerse a la muerte, señaló que nada podían hacer para salvar al Maestro, dado que él mismo se negaba a permitir que sus amigos lo defendieran y persistía en no recurrir a su poder divino para frustrar a sus enemigos humanos. Así, Tomás los persuadió de dispersarse, cada uno por su lado, acordando que David Zebedeo permanecería en el campamento para conservar un centro de información y comunicación para todo el grupo. Hacia las 2:30 de la mañana, el campamento quedó prácticamente desierto. Solo David continuó allí con 3 o 4 mensajeros, mientras los demás partían a averiguar a dónde habían llevado a Jesús y qué pensaban hacer con él. 5 de los apóstoles, Natanael, Mateo, Felipe y los gemelos, se escondieron en Betfagé y Betania. Tomás, Andrés, Santiago y Simón Zelotes se ocultaron en la ciudad. Simón Pedro y Juan Zebedeo fueron siguiendo al grupo que conducía a Jesús hasta la casa de Anás. Poco después de amanecer, Simón Pedro regresó al campamento de Getsemaní, presentando un cuadro de honda desesperación. David lo envió, acompañado de un mensajero, a reunirse con su hermano Andrés, quien se hallaba en la casa de Nicodemo en Jerusalén. Hasta la hora misma de la crucifixión, Juan Zebedeo permaneció, tal como el Maestro se lo había indicado, siempre cerca, y fue él quien proporcionó a los mensajeros de David la información, hora tras hora, que luego se llevaba de vuelta al campamento de Getsemaní para ser transmitida a los apóstoles ocultos y a la familia de Jesús. En verdad, el pastor fue herido y las ovejas se dispersaron. Aunque todos percibían, confusamente, que Jesús ya los había prevenido de esta misma situación, se hallaban demasiado conmocionados por la repentina desaparición del Maestro para pensar con claridad. Poco después del amanecer, justamente cuando Pedro partió para reunirse con Andrés, llegó jadeando Judá, el hermano carnal de Jesús, adelantándose al resto de la familia, solo para descubrir que el Maestro ya había sido apresado. De inmediato, se apresuró de vuelta por el camino de Jericó para transmitir la noticia a su madre y a sus hermanos y hermanas. David Zebedeo envió un mensaje por medio de Judá, indicándole a la familia de Jesús
que se reuniera en la casa de Marta y María en Betania, y allí aguardaran las novedades que sus mensajeros les harían llegar puntualmente. Esta era la situación durante la segunda mitad de la noche del jueves y en las primeras horas del viernes, en lo concerniente a los apóstoles, a los discípulos más cercanos y a la familia terrenal de Jesús. Y todos estos grupos e individuos permanecían en contacto gracias al servicio de mensajería que David Zebedeo seguía coordinando desde su base en el campamento de Getsemaní. 5. En camino al palacio del sumo sacerdote. Antes de que salieran del huerto con Jesús, surgió una disputa entre el capitán judío de la guardia del templo y el capitán romano de la compañía de soldados acerca de dónde llevar a Jesús. El capitán de la guardia del templo ordenó que lo condujeran ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. El capitán de los soldados romanos dispuso que llevaran a Jesús al palacio de Anás, antiguo sumo sacerdote y suegro de Caifás. Hizo esto porque los romanos acostumbraban tratar directamente con Anás en todos los asuntos referentes a la aplicación de las leyes eclesiásticas judías. Y se acataron las órdenes del capitán romano. Llevaron a Jesús a la casa de Anás para realizar un interrogatorio preliminar. Judas avanzaba cerca de los capitanes y oía todo lo que se decía, pero no intervino en la discusión, pues ni el capitán judío ni el oficial romano se dignaban hablarle, lo despreciaban profundamente. Casi en ese momento, Juan Zebedeo, recordando las instrucciones de su maestro de permanecer siempre cerca, se acercó para ir junto a Jesús, que marchaba entre los dos capitanes. Al verlo a su lado, el jefe de la guardia del templo dijo a su ayudante: «Llévate a este hombre y atadlo. Es uno de los seguidores de ese individuo». Pero cuando el capitán romano oyó esto y, volviéndose, vio a Juan, ordenó que el apóstol pasara a su lado y que nadie lo molestara. Entonces el capitán romano le dijo al jefe de la guardia judía: «Este hombre no es ni un traidor ni un cobarde. Lo vi en el huerto y no desenvainó espada alguna para resistirnos. Tuvo el valor de presentarse para estar con su maestro, y nadie pondrá mano sobre él. La ley romana permite que cualquier prisionero tenga al menos un amigo que permanezca a su lado ante el tribunal, y a este hombre no se le impedirá estar junto a su maestro, el prisionero». Cuando Judas oyó esto, se sintió tan avergonzado y humillado que retrocedió, siguiendo al grupo a cierta distancia y llegando solo al palacio de Anás. Así fue como Juan Zebedeo pudo acompañar a Jesús a lo largo de todas sus dolorosas experiencias, tanto esa noche como al día siguiente. Los judíos temían dirigirle la palabra a Juan o perjudicarlo de algún modo, ya que contaba con algo parecido al rango de consejero romano designado para observar los procedimientos del tribunal eclesiástico judío. Su posición privilegiada se vio aún más reforzada cuando, al entregar a Jesús en la entrada del palacio de Anás, el oficial romano dijo a su ayudante: «Acompañad a este prisionero y procurad que estos judíos no lo maten sin el consentimiento de Pilato. Vigilad que no lo asesinen y asegúrate de que su amigo, el Galileo, tenga permiso de permanecer a su lado y observar todo lo que suceda». Gracias a ello, Juan pudo permanecer cerca de Jesús hasta el momento mismo de su muerte en la cruz, mientras que los otros 10 apóstoles se vieron obligados a esconderse. Juan actuaba bajo la protección romana, y los judíos no se atrevieron a tocarlo hasta después de la muerte del Maestro. Y durante todo el camino hacia el palacio de Anás, Jesús no abrió la boca. Desde el instante de su arresto
Hasta el momento de su comparecencia ante Anás, el Hijo del Hombre no pronunció ni una sola palabra.